En esta ocasión les traje el trabajo con dos simuladores, ¿sí? En el cual me parece que les va a servir para justamente poder ver, visualizar algunas de las cosas que estuvimos trabajando en este último cuatrimestre sobre calor, y nos sirve para reemplazar un poquito la falta de laboratorio que tuvimos dada la virtualidad. Creo que están muy buenos estos simuladores. Fíjense que se llama curva de calentamiento, les presenta los objetivos, fundamentos teóricos y les dan enlace para poder ampliar ese fundamento teórico, los materiales. Luego nos presenta el simulador y una serie de actividades que funcionan muy bien como una guía a lo que tenemos que hacer, también a qué cosas podemos calcular, por lo cual les sugiero que intenten hacerla, prueben, porque eso les va a servir como para poder afianzar todos los conocimientos y todos los contenidos trabajados. Acá justamente lo que me va a mostrar y lo que podemos luego hacer es una curva de calentamiento, ¿sí? Tenemos tres sistemas posibles: agua, alcohol, benceno. Podemos seleccionar a qué temperatura inicial tenemos el sistema que está dentro de este recipiente. Fíjense que hay un termómetro y hay un anafe. Bien, podemos seleccionar nosotros la potencia de este anafe. Bien, yo voy a seleccionar la potencia de 500 watts en este caso, 100 gramos, bien, y bueno, menos 10 grados. En este caso tenemos agua. Podemos tener alcohol y fíjense cómo pasa de estado sólido a estado líquido, porque recordemos que el estado de agregación de la materia va a depender justamente del sistema material, bien. Y el benceno, bien, que el benceno sí está en estado sólido. Entonces voy a dejar el benceno, lo que podemos hacer es comenzar. Fíjense que acá ya me registró la temperatura inicial a los 0 grados y prendemos nuestro anafe. Podemos ir anotando los valores y fíjense cómo de repente nuestro termómetro quedó estancado a los 5,5 grados Celsius, mientras el cronómetro sigue marcando el tiempo. Bien, y de repente empezó a aumentar la temperatura. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer es registrar, ¿sí?, los distintos valores. Acá, en este caso, fíjense que ahora llegamos que nuestro termómetro quedó en los 80,2. Sigue pasando el tiempo y sigue estando en 80,2. Entonces, bueno, en función de esto, lo que podemos, por cómo terminé haciendo la experiencia, podemos ver que el benceno en estado líquido se va reduciendo, bien, y que está siempre a la misma temperatura, que es 80,2 grados Celsius. Entonces, lo que podemos concluir es que la temperatura de ebullición del benceno es de 80,2. Bien, yo los invito a que hagan lo mismo, bien, para poder registrar si 5,5 es el punto de fusión o de solidificación, y lo mismo con el agua y con el alcohol. Bien, importante, la temperatura de fusión o de solidificación por lo general coincide bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, y lo mismo que con la temperatura de ebullición, ¿sí? Va a ser la misma temperatura, en este caso 80,2, si mi sistema está en estado líquido y va a pasar a estado gaseoso, o si mi sistema está en estado gaseoso, que va a estar en una temperatura mayor a esta, supónganse 100 grados Celsius. Sabemos que si empezamos a reducir la temperatura, llegado a los 80,2, va a empezar a transformarse estado líquido. Bien, podemos tomar varios valores. ¿Y qué hacemos luego con eso? Bueno, les podemos pasar a un gráfico, como el que les voy a mostrar a continuación. Fíjense que acá yo trabajé con el agua. Bien, no lo aclaré, pero mi sistema fue el agua. Y nos podemos dar cuenta de que no les mentí, ¿sí?, si prestamos atención a las temperaturas en función del tiempo. Tenemos
Acá en esto me marcó 0, 0, pero por un error no hice como recién de haber seleccionado 0 grados menos 10, sino que primero seleccioné 0 grados, luego decidí pasarlo a los menos 10 grados y eso no lo registró el sistema, ¿sí? Pero por eso vemos que luego el tiempo me indica que estaba a menos 8, ¿sí? No significa que estaba a 0, descendió y después empieza a elevarse, ¿sí? Sino que hubo un error mío eh, en la elección de las condiciones iniciales. Vemos que estando a menos 8 empieza a aumentar la temperatura, llega a 0 grados y el tiempo avanza pero sigue en 0 grados y luego empieza a aumentar la temperatura hasta los 100 grados, ¿sí? Por lo tanto, conociendo las características del agua, podemos afirmar justamente que sí, que en nuestro sistema se trata de agua y todos estos valores yo los pasé a una gráfica, bien, en donde nos permite visualizar más los datos que tenemos tabulados, ¿sí? Y también nos permite simular de la mejor manera posible un trabajo de laboratorio real. Fíjense que tenemos a 0 grados, teníamos menos 10, a 0 segundos tenemos menos 10 grados Celsius y va avanzando el tiempo y la curva empieza a ir aumentando. Acá a los 17,9 segundos la temperatura queda constante, estabilizada en 0 grados, para a los 284,9 segundos aumentar. ¿Sí? Vemos una pendiente positiva hasta que luego se estabiliza nuevamente en 100 grados y luego empieza a aumentar, ¿sí? Algo que quiero que observen es que el tiempo para, para pasar de sólido a líquido, bien, es menor que el tiempo empleado para pasar de líquido a gaseoso. Esto se debe primero, bueno, al agua, a la capacidad calorífica del agua, al alto calor específico y al alto calor latente, y también porque se requiere mucha más energía para pasar, para romper todos los enlaces interatómicos, intermoleculares, y todos los enlaces intermoleculares y lograr que mi agua en estado líquido pase a estar en estado sólido, ¿sí? Bueno, algo que quiero destacar acá es justamente el tiempo empleado para que mi sistema pase de estado sólido a estado líquido y compararlo con el tiempo que se necesita para que mi sistema pase de líquido a sólido. Fíjense que es mayor. Esto se debe a que necesitamos entregar mucha más energía para romper los enlaces intermoleculares, ¿sí? Y lograr separar todas las moléculas de agua para que estén en estado gaseoso. Bien, bueno, yo los invito a que hagan lo mismo para el alcohol y para el benceno, a ver si pueden determinar experimentalmente con el simulador cuál es el punto de ebullición y el punto de fusión de ambas sustancias. Por otro lado, les muestro otra experiencia. Es el cálculo de un calor específico, ¿sí? Nosotros sabemos que todos los calores específicos están tabulados y esos se han determinado de modo experimental. Acá, fíjense, nuevamente el simulador me presenta los objetivos, fundamentos teóricos con enlaces, el material y luego nos presenta el simulador, ¿sí? Acá luego van a ver algunas cositas que las voy a ajustar y las voy a aclarar más adelante, pero lo que les quiero mostrar es que tenemos distintas sustancias para elegir. En estas sustancias podemos optar entre hierro, cobre, ¿sí? Esperen que iniciamos. Ahí estamos, entre hierro, entre cobre, oro, berilio, aluminio, ¿sí? Y podemos ir también determinando la masa, ¿bien? Va de un mínimo de 20 gramos hasta los 75 gramos. Para determinar un calor específico de una sustancia desconocida, es necesario, se aplica la primera ley, o la ley cero de la termodinámica, que es el equilibrio térmico, en donde sabemos que el calor
va a fluir del sistema a mayor temperatura hacia el de menor temperatura, hasta que estos dos o más sistemas, dos o más objetos, igualen la temperatura, se llega a la temperatura de equilibrio térmico y cesa el flujo de calor. Bien, entonces para eso vamos a tener que trabajar como mínimo con dos sistemas. Mi sistema tiene que estar compuesto por eh, dos, objetos, dos sustancias. Vamos a trabajar con el agua, que está en este otro recipiente. Fíjense que tenemos la masa conocida de agua, que es de 200 mililitros, por lo tanto sabemos que por tratarse del agua son 200 gramos, y se encuentra a temperatura ambiente. Me lo indica el termómetro, está a 20 grados. ¿Qué vamos a proceder? A calentar bien la masa del sistema que queremos conocer en este otro recipiente que contiene agua en ebullición a 100 grados. Entonces, iniciamos el simulador. Fíjense que nos dice espere porque se está alcanzando el equilibrio térmico entre ¿quién? Entre este agua en ebullición y el aluminio que introdujimos. Lo importante es que acá el termómetro me marca que está siempre a 100 grados. Eso nos da la garantía de que el aluminio estaba a 100 grados. Y acá este otro termómetro nos muestra que la temperatura va variando, de 20 quedó en 26 grados. O sea que bajo estas condiciones de aluminio, siendo una masa de 75 grados y teniendo una temperatura inicial de 100 grados Celsius, la temperatura de equilibrio térmico es de 26 grados. Por lo tanto, como llegan en equilibrio térmico, el agua, los 200 gramos de agua, cuya temperatura inicial era de 20 grados, llega a los 26. Esto pueden probarlo con otras masas, a ver si variando la masa, vamos a ver que esta temperatura final de 26 grados va a variar, ¿sí? Justamente por esa masa influye en la transferencia de energía. Entonces esperamos, una vez alcanzado el equilibrio térmico, el sistema automáticamente, como ahora, introduce en la barra de aluminio y vemos que aumenta la temperatura hasta los 24,1 grados Celsius. Bien, podemos, siempre debemos iniciar, podemos seleccionar otro sistema material y hacer las sucesivas pruebas. Ahora les voy a mostrar qué es lo que hice yo. ¿Sí? Probamos antes con el oro. Fíjense que tenemos una masa de 75 gramos. Y la temperatura de equilibrio térmico que va a alcanzar es de 20,9. Acá les muestro cómo es realmente un calorímetro, ¿sí? Estos son los calorímetros de laboratorio, en donde en uno de estos, aquí se introduce el termómetro y aquí tenemos el agitador, bien, que acá en este corte vemos que llega hasta el final el termómetro y hasta la base llega el agitador. El agitador justamente cumple la función de homogeneizar la temperatura del agua. Sabemos que se producen las corrientes convectivas, entonces la idea es que todo el agua esté homogeneizado para hacer un registro lo más real posible de la temperatura. Bien, ¿qué es lo que hice yo con el simulador? Bueno, trabajé con el hierro y con el cobre. En la primera situación seleccioné una masa de 20 grados, luego una de 55 y luego la de 75. En todos los casos, la temperatura inicial es 100 grados. Registré la temperatura de equilibrio térmico, por lo tanto, esta temperatura va a ser la misma que va a alcanzar los 200 gramos de agua. Bien. Una observación, fíjense que teníamos en el trabajo de laboratorio un vaso de precipitado y realmente deberíamos de usar un calorímetro. En el vaso de precipitado, el simulador me dibuja un vaso de precipitado, pero sabemos que realmente si trabajaríamos con el vaso de precipitado en la experiencia,
Bueno, no vamos a obtener un valor muy real, ya que el vaso no es un aislante, entonces ahí tendríamos que considerar que no solamente va a elevar la temperatura, la masa de agua, sino que aumenta la temperatura el recipiente de vidrio, hay que contemplar si es vidrio o es otro material y además todo el entorno, si todo el aire, todo el que rodea a ese vaso de precipitado. El calorímetro lo que hace justamente es un aislante, entonces eh, es un sistema diabático que reduce lo máximo posible eh, la transferencia de energía. Tiene tantas capas que para el tiempo en el cual estamos realizando los registros, no hay una transferencia neta de energía con el entorno. Bien, entonces yo acá les dejo los datos obtenidos con el simulador, tanto para el hierro, para el cobre, como para el agua. Entonces procedo a realizar cálculos. ¿Cómo podemos hacer el cálculo? Bueno, yo lo que les dije que íbamos a trabajar con la ley cero de la temperatura, en donde justamente se llega los sistemas a diversas temperaturas, van a sufrir una pérdida o una ganancia de energía en forma de calor, bien, hasta que se llegue al equilibrio térmico. Yo siempre me gusta expresarlo de esta manera, como la suma de todos los calores ganados o perdidos por todos los objetos implicados en mi sistema. Bien, ¿cómo lo puedo reescribir esto? Bueno, como el calor que en este caso va a ser ganado del agua, más el cedido por el hierro o el cobre, va a ser igual a cero. Ustedes vieron en las clases que lo podemos escribir de esta manera. El calor ganado por el agua es igual al calor cedido por el hierro. Fíjense que si yo esto lo despejo igual a la expresión a cero, esto que está restando pasa sumando y llevo esta misma expresión. Yo por lo general no trabajo con esta expresión porque acá solo es fácil eh, cuando yo tengo dos objetos. Bien, ahora si yo tengo en mi sistema implica más de dos objetos, puede llegar a que me sea difícil determinar quién gane y quién pierda energía. Entonces yo prefiero ante eso trabajarlo con esta forma de escribirlo, porque el menos termina apareciendo solo cuando hacemos las cuentas, ¿sí? O sea, en el momento de hacer las cuentas me termina apareciendo quién gana y quién pierde energía. Veamos, para el caso 1, ¿sí? En donde teníamos 20 gramos de hierro, la temperatura de equilibrio térmico, fíjense que es de 20,9, entonces reemplazo con los valores de la masa, tanto para el agua como para el hierro. El calor específico del agua lo conocemos, ¿sí? Por eso también en los calorímetros se suele trabajar siempre con agua, porque no varía, eh, o sea, no varía el valor del calor específico en función de la temperatura y si varía, varía muy poquito en función de las condiciones de presión, de presión atmosférica, ¿bien? De las condiciones iniciales. Procedo a hacer los cálculos, ¿sí? Fíjense que puedo cancelar para el término del agua, puedo cancelar la masa con los grados Celsius, despejo y me da un valor de 0,113 calorías sobre gramo grados Celsius. Procedí a hacer los cálculos y yo solamente les dejé los resultados para la masa de 55 gramos y la masa de 75 gramos. Y fíjense cómo en este caso llegamos a exactamente el mismo valor del calor específico. Bien, esto se puede deber a dos cuestiones. En primer lugar, a un error del simulador, justamente simulando la situación lo más real posible. Y por el otro lado, porque por lo general los calores específicos varían un poquitito, muy levemente, con la temperatura, bien, con la temperatura inicial del sistema. Fíjense que si yo voy a comparar estos valores con el valor tabulado, en función de cuál sea la tabla, estos datos los obtuve de internet, de una tabla de internet, me da un valor para el hierro de 0,1079. Fíjense que es igual, yo acá lo trunqué cuando hice los cálculos, ¿bien? Luego hice los mismos pasos para el cobre,
bien reemplace, bueno, acá lo hice para los 20 grados, los 20 gramos, perdón, la temperatura de equilibrio en este caso, fíjense que difiere de la del hierro, muy poquito, pero difiere. Y acá tenemos, ¿sí?, los 3 valores de calores específicos. Se da un comportamiento similar para el caso del hierro, en donde en el caso 2 y el caso 3 me da el mismo valor, que es 0,093, y si lo comparamos con el obtenido en las tablas, vemos que es el mismo, ¿sí? Yo ahora lo que los invito es a que prueben cómo hacer estos cálculos, a que pongan a prueba si la profesora tenía razón o no con estos cálculos, bien, reemplazando en la expresión estos valores que les dejo acá, y los invito a que prueben calcular el calor específico de alguna de las otras sustancias que se encuentran en el simulador. El objetivo mío es justamente que puedan observar, al menos virtualmente, el comportamiento de los sistemas cuando hay un flujo de calor y de paso afianzar los contenidos que estuvimos viendo y afianzar los procedimientos matemáticos, ¿sí? Recuerden siempre que cuando hay un flujo de calor, mi sistema va a aumentar la temperatura, en ese aumento de temperatura se va a dilatar y puede llegar a ser que se produzca un cambio de estado de agregación, ¿sí? Que es lo que pudimos ver más que nada en el primer simulador. Bueno, espero que la experiencia y el trabajo con estos simuladores les resulte interesante.